Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en Segunda de Tesalonicenses. Hoy día vamos a entrar al capítulo 3. Un capítulo importante porque es un capítulo práctico. Así que nos vamos a tomar un tiempito en ir avanzando versículo tras versículo, porque como es costumbre del apóstol Pablo, él siempre pasa de la teoría a la práctica. Siempre hace eso. Empieza su carta dando algunos mensajes que tienen que ver con doctrina, con enseñanza, algunas falsas suposiciones que ha tenido la iglesia y Pablo las corrige, pero luego siempre pasa a la práctica, sea en un capítulo, sea en un par de capítulos, pero siempre la parte final de las cartas del apóstol Pablo tienen que ver con aplicación. Primero doctrina, enseñanza y luego es aplicación. Recordemos que Pablo le está hablando a una iglesia o le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia que está pasando cada vez más persecución de una manera más fuerte, más feroz. No solamente eso, sino que en el capítulo 2 hemos visto cómo Pablo ha corregido la falsa idea que había llegado a ellos de que ellos ya estaban experimentando la persecución en el sentido de la tribulación misma, o sea, el día del Señor, la ira de Dios. Pablo corrige eso, pero ahora en el capítulo 3 va a pasar a la parte práctica. Así que vamos a ver los primeros 5 versículos, o vamos a tratar de hacerlo esta mañana, pero quiero aplicar algo para nosotros antes de entrar al texto como tal. En el mismo esquema que Pablo usa de la escritura, nosotros podemos aprender algo importante. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros? Que no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores. Pablo no solamente da teoría, sino también da práctica. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos, esta es nuestra tendencia, a ser rápidos para oír, pero rápidos por olvidar. O rápidos para oír, pero lentísimos para aplicar. La idea que nosotros debemos tener esta mañana como discípulos es la siguiente. Si yo voy a estudiar la palabra de Dios, si voy a escuchar un devocional, si voy a escuchar una prédica, la intención de estudiar, la intención de leer, la intención de meditar en la palabra de Dios es con la disposición de aplicar la palabra de Dios. No solamente de escucharla, de ver una prédica, porque es lo que siempre hago como cristiano, sino de ponerla en práctica. No seamos oidores nada más, sino seamos oidores y hacedores. Eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Y por eso Pablo siempre va a marcar ese énfasis. Así que tratemos de ir leyendo estos versículos que vamos a leer esta mañana, pero con la intención de ponerlos en práctica. Así que meditemos juntos en esta última lección que Pablo le va a dar a la iglesia en Tesalónica y veamos cómo la podemos aplicar a la luz de nuestro día a día. Entremos al texto como tal. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que Pablo empieza diciéndole a esta iglesia en esta sección. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pablo empieza esta parte práctica pidiendo oración. Por lo demás, hermanos, ya para finalizar, finalmente van a poner otras traducciones. Hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros para que la palabra de Dios pueda correr rápidamente y pueda ser glorificado el nombre de nuestro Señor, así como sucedió cuando nosotros predicamos en medio de ustedes. Acá hay varias lecciones, o sea, podremos hacer una enseñanza completa solamente del versículo 1 y del versículo 2, porque hay un montón de cosas que podemos aplicar solamente de estas frases de Pablo. ¿Cuál sería la primera que viene a mi mente esta mañana que debemos aplicar? La humildad. El apóstol Pablo es el apóstol Pablo. O sea, no es cualquier discípulo. O sea, dentro de la iglesia, la estima que se le tiene a Pablo es muy alta. Es un apóstol, es alguien que Dios llamó con cierta autoridad para predicar el evangelio. Y Dios lo ha usado grandemente. Ha permitido que hasta haga milagros, etcétera, etcétera. Pero Pablo no dice: yo como el gran apóstol, les digo que ustedes tengan una vida de oración así como yo también la tengo. Pablo no dice eso. Pablo sabe que él es débil. Pablo sabe que necesita ayuda. Pablo sabe que necesita a la iglesia para la misión que Dios le ha encomendado a él. Por lo tanto, Pablo baja la guardia y dice: por favor, hermanos, necesitamos que oren por nosotros. Nosotros no podemos solos. Necesitamos que ustedes nos apoyen en oración. Eso es una característica de humildad.
Porque Pablo no está mostrando, yo soy el todopoderoso, yo soy fuerte, yo soy hábil, soy el apóstol Pablo. Yo no necesito que ustedes oren por mí. Yo predico y la gente se convierte. Pablo no tiene esa visión. Pablo sabe de que si no es por la mano de Dios, el llamado que él tiene no va a dar fruto. El llamado que él tiene no va a ser efectivo. Necesita el apoyo de otros hermanos en la fe y necesita que otros oren por él. Y pide oración. ¿Esto qué nos demuestra, qué nos enseña a nosotros? Que nosotros tenemos que ser sinceros en reconocer que somos débiles y que necesitamos que otros oren por nosotros. No solamente nosotros ser hombres y mujeres de oración, sino también ser abiertos con personas con las cuales generalmente tenemos confianza dentro de nuestra iglesia local y pedir oración. Por ejemplo, si yo quisiera poner en práctica esto, y lo quiero poner en práctica ya que estamos leyendo con la idea de aplicar, yo les diría, por favor, oren por mí. Una de las cosas por las cuales yo siempre quiero que ustedes oren por mí es para que el Señor me moldee a mí y a mi familia, o a mi familia y a mí, a su imagen, conforme a su imagen. Duela lo que duela. Yo les pido, por favor, que siempre oren por mí de esa manera, por mi familia y por mí. Oren para que mi familia y mi persona seamos moldeados a la imagen del Señor, duela lo que duela. Porque una de las cosas que yo temo mucho, es que yo me aparte del Señor. ¿En qué sentido? No necesariamente de que deje de leer la Biblia o que deje de orar, sino que me aparte en el sentido de que mi corazón se vaya hacia el orgullo, hacia la ambición, hacia el poder. Y esto es algo muy común que yo veo en la iglesia el día de hoy. La mayoría de hombres que Dios levanta son hombres que en el transcurso del tiempo se desvían. Se vuelven autoritarios a un nivel que se creen un papa, se vuelven avariciosos a un sentido en que piden solamente plata y muchas cosas así. Entonces, si la mayoría de hombres que veo en el mundo evangélico el día de hoy cae en esa dirección, ¿qué me puede evitar que yo caiga en esa dirección? La oración de ustedes, la ayuda de mi Dios, mi dependencia de mi Dios. Por lo tanto, mi oración, y si ustedes me recuerdan en algún momento en sus oraciones, oren por mí siempre para que yo nunca me aparte del camino que Dios quiere para mí, que viva en santidad y que el Señor, no solamente que yo viva en santidad, sino que el Señor me transforme de gloria en gloria a su imagen, duela lo que duela, a mi familia y a mí. Esa es mi petición para con ustedes. Yo temo realmente apartarme o desviarme de el camino que el Señor quiere para mí. Yo no soy mejor que nadie, soy débil. Y eso es algo que Pablo lo reconoce. Por lo tanto, es importante reconocer eso. Somos débiles, necesitamos ayuda, nos necesitamos el uno al otro. Así que una cosa práctica el día de hoy para nosotros que tenemos que aprender de este texto, adicional al que hemos visto en la primera parte, es la siguiente. Necesitamos ser conscientes de nuestra debilidad y que necesitamos oración los unos para con los otros. Pidamos oración, seamos sinceros. Y es más, eso implica que necesitamos una familia en la fe. Porque ¿a quién le voy a pedir que ore por mí si no tengo un hermano a quien pedírselo? Pablo tiene familia en la fe, porque Dios lo ha usado para plantar iglesias. Es una ventaja que tiene, por así decirlo. Pero se abre y dicen, yo no soy el superapóstol aquí, por si acaso, muchachos. Necesito que ustedes oren por mí. Por lo tanto, lección para nosotros esta mañana. Reconoce que eres débil, reconoce que necesites ayuda, teme por el pecado y pide ayuda en oración. Y cuando alguien te pide ayuda, ora por eso. También sería eso. Sería no solamente pedir ayuda, sino cuando alguien te la pide también, orar por eso. A veces decimos, orando. Es común en el mundo evangélico, por ejemplo, en mi país, que cuando alguien escribe una petición de oración en un grupo de WhatsApp o algo así, la gente pone orando, orando, orando y ponen sus manitos. Pero lo más probable, y esto me ha pasado a mí, por eso lo digo en base a mi experiencia, lo más probable es que tú pones orando y nunca oraste. Solo pusiste eso, nada más. Es algo como una tradición, ¿no? Orando, orando, pero nunca oras. Y la idea está que tú seas abierto en pedir oración, pero también ores. Por lo tanto, debemos crecer en nuestros tiempos de oración. No solamente en nuestros tiempos de dependencia de Dios y pedir oración, sino también en nuestros tiempos de poder orar por quienes piden o nos piden ayuda en oración también. Así que esa es una exhortación para nosotros esta mañana. Seamos sinceros en nuestra debilidad, pidamos oración y oremos por quienes nos rodean y sobre todo por quienes nos piden ayuda en oración. Así que esa es una lección que Pablo nos está mostrando en su misma petición, él mismo. Ahora, él pide oración y le dice, hermanos, para finalizar, les pido que oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y el nombre del Señor sea glorificado. O sea, por más que yo vaya y predique, no es mi habilidad, diría Pablo,
la que va a hacer que la gente se convierta. Yo soy un instrumento, soy llamado por el Señor a ser un apóstol, a ser un evangelista. Ese es el llamado que yo tengo. Pero yo quiero que ustedes colaboren con el llamado que Dios me ha dado a hacer. Yo no les estoy pidiendo, diría el apóstol Pablo, salgan conmigo y prediquen por todo el mundo. Sean evangelistas también como yo. Sean apóstoles como yo. Pablo no está diciendo eso. No está diciendo, dejen de estar metidos en Tesalónica siendo perseguidos. No, aprendan de mí, que yo estoy por todo el mundo predicando el evangelio. Pablo entiende que ese es un llamado específico que él tiene. Pero la iglesia puede colaborar en ese llamado específico que tiene Pablo y ser de ayuda con sus oraciones. Pablo entiende eso. Pablo entiende que él no es suficiente en sus fuerzas, que necesita ayuda, pero también sabe que la iglesia puede colaborar en la obra del Señor cuando se juntan y oran por un tema en específico. Por lo tanto, es importante, si tú perteneces a una iglesia local, y deberías pertenecer a una iglesia local, buscando siempre orando, yo sé que para algunos están en esa lucha todavía, poder decir, bueno, mi iglesia local veo que hay estas deficiencias o estas debilidades y orar para construir juntos una iglesia más sana, un cuerpo de Cristo más amoroso, más familiar y que podamos alcanzar a más personas de las distintas maneras que Dios nos ha llamado. Pero todos ser partícipes de eso tan solo por medio de la oración. Qué importante es eso. La oración es poderosísima. Es algo que podemos resaltar y remarcar 1000 veces. La oración es poderosa, pero no poderosa en sí misma, sino poderosa por a quién va dirigida. ¿A quién va dirigida? A nuestro Dios, el Todopoderoso. Por eso es que la oración es poderosa. Si no, yo podría orar a un Dios imaginario y habría poder, porque la oración en sí misma es poderosa, pero no es así. La oración no es poderosa en sí misma. La oración es poderosa porque va dirigida al Todopoderoso. Y Él es el Todopoderoso para responder nuestras oraciones en su tiempo según su voluntad. Así que como iglesia también participamos juntos cuando oramos los unos por los otros en la obra de Dios. Si conoces a alguien que Dios ha enviado a algún lugar a predicar, ora por esa persona. Capaz tú no has sido llamado a eso, pero ora por ella, apóyalos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero, para no quedarme solamente en este versículo que es tan bonito y tan importante para nosotros, entender estos puntos importantes. ¿Ok? Pablo quiere y reconoce que necesita oración y pide ayuda. Oren por nosotros para que el evangelio, este mensaje, así como cuando llegó a ustedes, también corra rápidamente y la gente termine glorificando al Señor. No solamente para que yo lo logre hacer, sino para que haya una respuesta positiva, para que la gente termine diciendo gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi petición, diría el apóstol Pablo, hacia los tesalonicenses. Y es loco porque Pablo en el versículo 2 va a decir, oren también para que el Señor nos libre de hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Y ustedes, tesalonicenses, saben a lo que me refiero, diría Pablo. Ustedes están pasando persecución, es algo que nosotros pasamos cada vez que vamos a predicar a distintos lugares. Hay gente que nos recibe y hay gente que nos quiere matar. Esa es la realidad que vivimos. Por lo tanto, oren también por protección, porque hay hombres malvados que nos quieren matar. Hay hombres malvados que rechazan, porque no todos tienen fe. Oren también por protección en ese sentido. Esa es la petición de Pablo con los tesalonicenses en el versículo 1 y en el versículo 2. Volvamos al texto y volvamos a leer los primeros 2 versículos y pasemos al versículo 3. Miren lo siguiente. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Me gusta porque a Pablo, aquí en el versículo 3 dice, muchachos, pero por si acaso, yo sé que están pasando por un tiempo de persecución también ustedes, pero recuerden esto, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá, Él los protegerá. O sea, ustedes también están pasando por persecución. Nosotros pedimos ayuda, pero ustedes en medio de la persecución, nosotros estamos orando también por ustedes. Recuerden esto, el Señor es fiel. El Señor es fiel, Él los protegerá, Él los fortalecerá. Me encanta esto porque es una frase que debemos recordar todos los días. Nuestro Dios es fiel. Y alguien podría preguntar, ¿pero fiel a qué, Horacio? Fiel a sus promesas que Él te ha hecho. Una promesa que a mí me encanta, que ustedes saben que es una de mis favoritas, está en Isaías 41:10, donde Dios le dice a su pueblo, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Siempre te protegeré, siempre te sustentaré con mi victoriosa diestra mano de justicia. Nuestro Dios nos promete eso y Él es fiel, Él no falla. Por lo tanto, cuando pasamos tiempos de persecución, el Señor está en control. Cuando pasamos tiempos de paz, el Señor está en control. Por lo tanto, tenemos que recordar, sea en tiempos difíciles o sea en tiempos más tranquilos, nuestro Dios
es fiel. Aférrate a sus promesas y entiende su fidelidad. Él nunca te va a fallar. Y esa es la belleza de nuestro Dios. Él es fiel. Así que Pablo les dice, por si acaso, yo sé que ustedes están pasando por lo mismo, pero recuerden, nuestro Dios es fiel, Él los fortalecerá y Él los protegerá. Vamos a leer el versículo 4, porque acá viene una exhortación también. Dice Pablo, nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. El apóstol Pablo suelta una exhortación ahí chiquita nada más, diciéndoles, nosotros estamos confiando en el Señor, de que todo lo que nosotros les hemos ordenado, ya sea por palabra, ya sea por carta, ustedes lo van a obedecer. Y acá hay algo importante que debemos remarcar como discípulos en una parte aplicativa de la carta. Nuestro llamado como discípulos es obedecer al Señor Jesucristo. Y obedecerlo por medio de los líderes que Él ha puesto en nuestras congregaciones. Ahora, tengo que hacer un paréntesis. Nosotros tenemos autoridades. Los pastores de nuestra iglesia, los hermanos en nuestra iglesia que son maduros en la fe, cuando nos dan un consejo, una orden, un mandamiento, a la luz de la palabra de Dios, remarco eso, a la luz de la palabra de Dios, es nuestro deber obedecerlo. Porque nosotros somos discípulos del Señor y el que lo ama obedece sus mandamientos. Por lo tanto, Pablo les dice, todo lo que nosotros les hemos escrito a ustedes, que va acorde a la palabra de Dios, nosotros confiamos en el Señor que ustedes lo van a obedecer, que ustedes lo van a guardar, que ustedes lo van a atesorar. Y eso debe ser una misma exhortación para nosotros. Un discípulo es un discípulo obediente. No tiene mucho sentido ser discípulo si eres desobediente. Por lo tanto, es importante reconocer qué es lo que la palabra de Dios enseña. Es tu deber estudiar la palabra de Dios y filtrar todo a la luz de ella. Por lo tanto, cuando un maestro, cuando un pastor, cuando un hermano maduro en la fe te da un consejo, te da una orden, a la luz de la palabra de Dios, es tu deber obedecer. Pero cuando no pasa eso, acabamos con la otra cara de la moneda, es nuestro deber desobedecer. Vuelvo a aclarar esto. Cuando nuestros líderes y pastores, a la luz de la palabra de Dios, nos dan mandamientos, nos dan órdenes, nos dan consejos, es nuestro deber obedecerlo. Pero todo lo contrario, cuando nos dan mandamientos, órdenes, consejos que no van acorde a la palabra de Dios. Porque ahí no están representando a nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos un solo Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Y un solo Señor, diría Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo. Por lo tanto, a ellos les debemos obediencia. O, para ser más correcto, a Él, porque Dios es uno. A Él le debemos obediencia. Por lo tanto, quítense esa idea equivocada de que cuando un maestro, un líder, un pastor les da un mandamiento, pero es contrario a la palabra de Dios, bueno, es que como es el maestro, es el pastor, tengo que obedecerlo. Ahí está siendo infiel a Jesús. Porque tu fidelidad, tu responsabilidad, tu obediencia va hacia el Señor, no hacia los líderes que Él ha levantado. Tú eres obediente y sumiso hacia los líderes que Dios ha levantado, sí y solo sí. Esos líderes te están enseñando, te están dando un consejo a la luz de la palabra de Dios. Es algo que siempre voy a remarcar porque es algo que se ha perdido en la iglesia del día de hoy. Hoy en día en la iglesia de hoy se ha endiosado a los pastores por más que son unos corruptos. Tenemos que tener cuidado con eso. Rompamos ese círculo vicioso tonto que va en contra de la palabra de Dios. Pablo está dando acá un consejo, una orden, porque él está enseñando y escribiendo la palabra de Dios. Si él estuviera enseñando algo en contra, es el deber de los tesalonicenses desobedecerlo. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice lo siguiente. Miren esto, Gálatas, quiero que entiendan esto, dice Pablo. Si viniera un ángel del cielo o viniera un apóstol como nosotros y les enseñara un mensaje diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito la persona. Miren estas palabras tan duras que Pablo dice. O sea, si yo vengo a ustedes como apóstol, pero les doy un mensaje distinto al mensaje que han recibido de parte de nosotros, sea anatema. Porque yo puedo ser un apóstol, pero si yo enseño algo falso, es su deber de ustedes desobedecer. Por lo tanto, Pablo acá tenemos que filtrar muy bien lo que él está diciendo. Él está diciendo que los tesalonicenses, por favor, obedezcan por lo que les hemos escrito y les hemos ordenado, pero porque eso va a la luz de la palabra de Dios. Ojo con eso. Entonces, para pasar al último versículo que vamos a ver esta mañana, recordemos lo siguiente. Tenemos que ser obedientes al Señor y obedientes y sujetos a nuestros líderes, pero sí y solo sí cuando ellos están enseñando a la luz de la palabra de Dios.
Por eso es nuestro deber amar a Dios con toda nuestra mente y filtrar todo a la luz de la palabra de Dios. Que hoy en día tenemos la facilidad de conocerla, de estudiarla, de meditarla, que en la antigüedad era más difícil. Hoy ya todos podemos tener una Biblia en nuestra casa. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Sí que es un mandamiento claro de Pablo, pero filtrémonos en el contexto correcto. Acabemos con el versículo 5, porque como siempre, ya volé en tiempo. Versículo 5, acá viene un deseo de Pablo. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo termina esa sección diciendo lo siguiente. Nuestro deseo, nuestra oración es que el Señor encamine su corazón, el corazón de ustedes, al corazón del Señor, al amor de Él y a la paciencia o perseverancia, dependiendo de la traducción de Jesús. Resistan la persecución. Amen cada vez más a su prójimo, aún a sus enemigos. Es nuestro deseo como discípulos, diría el apóstol Pablo, que ustedes crezcan en esas áreas. Nosotros los amamos y queremos verlos cada vez más parecidos a Cristo. Por lo tanto, a la luz de este deseo de Pablo, podemos decir, Señor, hazme más amoroso como tú y hazme más perseverante también como tú lo fuiste en este mundo. Cuando Cristo vino, perseveró hasta el final, al punto de la cruz. Que nosotros perseveremos en medio de tiempos de tentación, en medio de tiempos de persecución, en medio de tiempos fáciles, en medio de tiempos difíciles. Señor, dame tu perseverancia, dame tu paciencia, dame tu amor. Ayúdame, Señor, a crecer en esas áreas, en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el deseo de Pablo para con los tesalonicenses y por lo tanto también para con nosotros. Así que ese también sea el deseo de unos para con los otros esta mañana y a partir de ahora. Dicho esto, espero que este pequeño devocional haya servido de edificación para ustedes, que los haya podido retar, que los haya podido aclarar estos versículos que hemos leído. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.